enemigos, el más ofendido, lograré tiempo por fin encontrarlo. Con unos infames días le dio, pero todos fueron a pegar, enemigo santo. No hay que olvidar lo que dijo el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad, el que cree en mí jamás morirá, y una vida eterna por siempre tendrá. Bendito Padre, gracias te doy en este día en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a tu bendita palabra. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y le damos la libertad al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tome el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Amén. Abra su Biblia en 1 Samuel, capítulo 15, verso 10 al verso 11, y vamos a pasar al verso 13. La palabra de Dios dice de esta manera: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Verso 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido las palabras de Jehová. En este día, como título de esta enseñanza, se llama La vida del apóstata Saúl. Vemos, amados hermanos, que Saúl fue un apóstata porque se rebeló contra Dios. Ahora usted debe de saber esto, que el primer apóstata en la tierra fue Lucifer. Él es el primer rebelde que apostató al cambiar a otra religión. Porque Lucifer estaba con Dios, dejó a Dios y él quiso formar su propia religión. Por lo tanto, amados hermanos, Lucifer fue el primer apóstata, el primer rebelde en el planeta Tierra. Amén, amén. Para poder desarrollar este tema, tenemos que saber qué significa la palabra apóstata. Amén, amén. Y de esta manera vamos a entender muy bien lo que dice la palabra de Dios. Los apóstatas son todos aquellos que han abandonado la fe en Cristo, rechazando la verdad de Dios para seguir otra diferente que se acomode a su voluntad. En otras palabras, para que nos dejen hacer lo que se les da la gana, donde les gustan los lugares donde no hay disciplina. Por lo tanto, amados hermanos, ellos buscan otra doctrina diferente que se acomode a su voluntad, sin importarles abrazar falsas doctrinas que están en rebeldía contra Dios, escuchando a espíritus engañadores que se aferran a una fe falsa y a una fe destructiva. Ahora recordemos que ser sabios en su propia opinión y ser necio es no caminar con Dios. Es no caminar con Dios. Y ellos no caminan de acuerdo a Dios, sino se le oponen a Dios. Y no quieren sujetarse a Dios. Entonces estos son unos apóstatas. Amén, amén. Apóstata quiere decir que se rebela en contra de la palabra de Dios. Amén, Si amén. Dios lo dice,
yo tengo que doblar rodilla. ¿Por qué? Porque escrito está en la palabra de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Porque la vida de los apóstatas es contradecir a Dios al ser desobedientes con Él. Y en la escritura que leímos tenemos un ejemplo del apóstata de Saúl, porque Dios dijo: Saúl no ha cumplido mis palabras. Y Saúl dijo: yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Quién tendrá la razón, hermano? ¿Saúl o Dios? Dios. Ya, por supuesto que Dios. Pero los apóstatas siempre se oponen a Dios, al pastor, a todos aquellos que quieren llevar la disciplina en la iglesia. Así que, amados hermanos, aquí nos comprueba que los apóstatas contradicen a Dios y a su profeta. Saúl fue escogido por Dios mismo y Dios le dice a su profeta: este será el primer rey de Israel, úngemelo con aceite. Saúl fue ungido por el profeta Samuel y el Espíritu Santo estaba sobre Saúl y Saúl profetizó. La Biblia dice en 1 Samuel, capítulo 10, versos 10 y 11, dice: cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Una cosa estar entre. Yo puedo estar con abogados o con doctores, entre ellos, pero yo no soy doctor, ni soy abogado. Pues igual manera, Saúl, él, amados hermanos, no era profeta. No era profeta. Por eso, su llamado era de rey y no meterse en el asunto del profeta. Por eso Dios, en el Antiguo Testamento, a cada rey le daba su profeta para que los guiara. Dios hablaba, el profeta oía y el profeta daba la orden al rey. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, Saúl pensó, fíjense, como muchos piensan en las iglesias, Saúl pensó que la experiencia que vivió, que él podía actuar en cualquiera de los dones al ministerio, al público, sin tener el llamado. No, nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios de orden. Amén, amén. No podemos salirnos fuera de Dios, porque entonces nosotros vamos a fracasar. Entonces, Saúl pensó que él podía actuar en cualquiera de los ministerios, de los dones al ministerio al público, y pasó por alto que Dios es un Dios delicado. Dios es el delicado. Aleluya. Y muchos dicen: el pastor Héctor es muy delicado. No, yo no soy delicado. El delicado es Dios. Gloria a Dios. Entonces, Saúl pasó por alto a un Dios que es delicado, a un Dios que es de orden, porque Dios quiere que cada uno desempeñe su función a la perfección, de acuerdo a su especialidad, de acuerdo a su llamado. Amén, amén. Veamos que Saúl comete el error de hacer la función del profeta Samuel, y Dios se enojó en gran manera, que le costó su puesto de rey. Amén. Sí, hermano, es que nosotros tenemos que decir: hasta aquí llega mi ministerio, de ahí para allá no me meto, porque me estoy metiendo ya en terreno del enemigo, porque ese no es mi llamado.
Amén, Mi aleluya. especialidad es en esto y aquí me sostengo. Gloria a Dios. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Tiene que hacer. Y vamos a ver que como Saúl y como los apóstatas hacen las cosas que aparentemente se ven bien ante los ojos de los demás apóstatas, porque el que es espiritual, uno ve instantáneamente y ve que eso está mal, Amén, amén. que no está haciendo de acuerdo al orden divino, si lo está haciendo de acuerdo a su ego. Yo, y nadie me detiene. Pues cuídate, papá, porque hay un Dios que te puede detener en cualquier momento. Amén, amén. Así que nosotros tenemos que andar con cuidado, porque nuestro Dios es un Dios delicado, es un Dios que te la está guardando todas, porque nos va a llamar a cuenta cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y en 1 Samuel vamos a ver el ejemplo de que aparentemente se ve que todo está bien. Los apóstatas dicen, ¿y por qué se enoja el pastor? ¿Que no es para Dios? Sí, pero Dios te mandó a hacerlo. No, lo estás haciendo porque tú quieres hacerlo, no porque tú estás obedeciendo a Dios. Y eso es lo que hacía Saúl, que aparentemente se veían que las cosas estaba bien, pero no estaba bien. Y vamos a ir dándonos cuenta cómo Satanás es astuto y engaña a tanto siervo de Dios. Y en 1 Samuel capítulo 13, verso 8 al verso 14, dice: y Saúl esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba, y el pueblo estaba desesperado, el pueblo se quería ir. Mire qué clase de soldados son estos. ¿Qué clase de soldados? Un soldado se queda allí, llueva, truene, relampaguee, se le están cerrando los ojos, agarra un picadiente y se lo pone así para que no se cierre. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pero estos ya querían huir. Verso 9, entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció holocausto, trabajo que no debería de haber hecho Saúl, porque eso le correspondía al profeta. Si usted ya faltan 3 días para pagar su renta, ¿sabes qué? No se apure, no se apure, porque todavía no ha llegado el tiempo. Dios se perfecciona cuando nosotros sabemos esperar en Él. Dios ahí tiene la provisión lista para sustentarnos sobre todas las cosas. Amén, amén. Dios Gloria es a Dios, amados hermanos. Amén, aleluya. Y en el verso 10 dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Vean la reacción del profeta, del que debería hacer el sacrificio. Vean la reacción. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, no, usted no se debe decir nada, Amén, deje amén. que Dios se lo diga. Amén, amén. Déjese usted guiar por Dios. Ahí es donde están los fracasos de los cristianos. Ellos piensan y se justifican a sí mismos. Y vean la justificación de este apóstata Saúl. Aleluya. Verso 12, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y vea qué palabras tan bonitas. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Vea que aparentemente se ve bien, que no es para Dios.
Aleluya. Sí, pero Dios no se lo ordenó. Dios es un Dios de orden. Amén, amén. Dios es un Dios de orden. Hasta aquí llegas tú y le sigue el otro. Porque Dios no quiere personas que digan las cosas. ¡Ay, se va! Al cabo es para Dios. No, Dios quiere gente especializada. Amén, amén. Gente que haga un trabajo perfecto. Es lo que quiere Dios. Así que, amados hermanos, en el verso 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho esto. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Dios le había dicho ya a Saúl lo que tenía que hacer, y que Samuel iba a ser su profeta. Él es el que lo iba a guiar. Amén, amén. Que él nomás hiciera la función de rey y no se metiera con alambres, porque iba a ser cortocircuito. Aleluya. Y él dijo: no, pues yo puedo hacerlo. Como muchos cristianos dicen: no, pues yo puedo hacerlo. ¿Por cuánto tiempo lo vas a hacer? Nomás por ese rato, nomás para que digan: ay, el hermano, mira qué inteligente. No, para Dios no vale eso, hermano. Aleluya. Dios quiere que se cumpla lo que Él habla, Amén, lo que Él nos manda. Y luego, amados hermanos, dice: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ahí fíjense nomás, por ese error, Dios le quitó su reinado. Por ese error. Aleluya. Porque Dios es un Dios delicado. Usted piensa que usted va a hacer y deshacer y todas las cuachalotadas que hace el hombre, que todo echa a perder. No, Dios dice: déjame hacerlo. Déjame hacerlo yo a través de ti. Déjame a mí, dice Dios. Y sigue hablando la palabra de Dios. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vea, las órdenes de Dios se tienen que cumplir tal y como Dios las dice. Amén. Usted no le puede quitar una letra. Si dice Él, usted no puede agregarle la N en. No, es Él. Amén, amén. Usted no puede cambiar nada. Porque se supone que cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros venimos con un corazón todo destruido, hermano. Y Él es el que nos compone, Él es el que nos saca adelante. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Amén, amén, amén. Entonces Dios le dice a Saúl, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, para que sea rey para su pueblo. Gloria a Dios. Entonces, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó, por eso Dios ha quitado tu reino. Dios te puede quitar todo. Amén, aleluya. Todo en un ratito. Aleluya. ¿A dónde quedó tu orgullo? ¿A dónde quedó tu coraje? ¿A dónde? No, Señor. Ese orgullo por el suelo va a rodar. Hay que ser humildes, hermano. Amén, amén. Hay que Gloria a Dios. atender la voz divina. Aquí Saúl desobedeció a Dios y a su profeta. A su profeta. Dios se enoja con nosotros cuando no hacemos las cosas que nos manda hacer exactamente a como Él las dice. Y en el tiempo que Él quiere que lo hagamos. Pero los apóstatas hacen las cosas no en el tiempo de Dios, sino cuando ellos quieren. Y si tienen tiempo, o cuando ellos sientan el deseo de hacerlo, no quieren esforzarse. Y esto es
contradecir a Dios. Amén. Porque nosotros tenemos que hacer las cosas en cuanto Dios nos las diga. Amén, amén. Si Dios habla, no tenemos que pensar nada, sino Aleluya. solamente actuar en lo que Dios te ha ordenado hacer. Gloria a Dios. Porque las cosas de Dios son hoy y no mañana. Hoy es el día de tu salvación. Amén. Hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día de tu sanidad. Hoy es el día de tu milagro. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Para mañana muchos se van a morir. Para mañana muchos estarán en el infierno. Por eso la palabra de Dios es hoy Amén, y amén. no es mañana. Hoy es el día que necesitamos un milagro de parte de Dios. Amén, amén. No tenemos que caminar como humanos, sino tenemos que caminar como hijos de Dios. Aleluya. Porque el reino de Dios no está en crisis. Aquí hay trabajo para todos. Razón por la cual no tenemos que ser apóstatas, ni hacer las cosas cuando yo quiera. Y Dios nos dice, ¿por qué buscas en el mundo lo que no has traído? Qué bonito habla Dios. ¿Por qué buscas en el mundo lo que no has traído? ¿Por qué buscas en el mundo lo que no tienes? Aleluya. Y como no tienes nada, nada podrás sacar. Y tenemos respuesta bíblica. Amén, En amén. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 7, nos dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada podemos sacar. Entonces, amados hermanos, podemos preguntarnos por qué hay tanta desesperación por las riquezas. Cristianos, amados hermanos, que si el diablo les promete hacerlos ricos, dejan a Dios y se van tras las riquezas. Dios mío. Y todavía dicen, los muy sinvergüenzas, dicen, ay, qué bendición Dios me ha dado. Pero ¿cuál Dios? Eso sí. ¿Cuál Dios? El de este mundo. El Dios llamado Satanás, el Dios de este siglo. Aleluya. Entonces vemos, amados hermanos, de que Dios quiere que nosotros obedezcamos, que lo obedezcamos en todo. Nos podemos preguntar, ¿cómo es la vida del apóstata? La vida del apóstata descuida todo lo de Dios. Todo lo de Dios descuida. Amén, amén. Por ponerle cuidado y atención y todo su amor al mundo. Es cuando la persona es apóstata ya. Y las cosas de Dios la toman como un pasatiempo. Qué triste es eso. Cuando debe de ser el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Así que el apóstata pierden el deseo de estudiar la Biblia. Ya no la estudian. Y cuando llegan a agarrar una Biblia, la usan como píldora para dormir. Los duerme el demonio. Y dice, no lo leas porque con esta palabra tú me destruyes a mí. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Amén, amén. Los apóstatas dejan de orar, ya no oran. Ya no oran, ¿por qué? Porque están tan entretenidos buscando las riquezas de este mundo. Entonces vemos que dejaron de orar, dejaron de ayunar también, ya no ayunan. ¿Y qué dice? Un dicho, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Por eso el Satanás los tiene tan agarrados a los apóstatas. Ya les da vergüenza ir a la iglesia, a los apóstatas. Ya no quieren ir a la iglesia. ¿El qué dirán? Pues Dios te está aplaudiendo, Dios te está felicitando, Dios está contento, porque estamos en su casa, aleluya. Los apóstatas, cuando llegan a ir a la iglesia, están todos distraídos, porque no les importa Dios.
Están todos distraídos a ver quién. Y lo que van a ganar es que le hagan una mueca por ahí. Y van a decir, ay, me hicieron una mueca. Pero aquí no hay muecas. No. Aquí hay puros potros de Sinaloa, aleluya. Gloria a Jesús. Los apóstatas no le dan importancia a los eventos de la iglesia. No tienen tiempo, ¿me entiendes? Porque dejan de ganar dinero. Por eso Dios nos dio sabiduría. Amén. Para decir, hasta aquí llego yo. Amén, amén. ¿Para qué? ¿Para qué me esfuerzo más de lo que no debo de esforzarme? Entonces vemos, amados hermanos, de que los apóstatas dejan de hacer lo que hacían para la iglesia. Los apóstatas están apagados para Dios y encendidos para el mundo. No, hermanos, los apóstatas oyen la música mundana y ahí andan botando como pelota. ¡Qué tremendo, hermano! Los apóstatas llegan a la hora que sea a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen ese amor que le debemos de tener a Dios. Y andamos todo el tiempo. El diablo nos tiene enredados, confundidos. ¿Por qué? Por ser apóstatas. Los apóstatas, con todo esto, los apóstatas los lleva todo esto a alejarse de Dios. Esto los lleva a estar manchados delante de Dios, porque el pecado mancha. El pecado mancha. Los apóstatas ya no tienen responsabilidad. Le da lo mismo el día que sea. Le da lo mismo si se hizo o no se hizo. Dijo alguien cuando íbamos a comprar esta iglesia. Llegó y dijo, pues, ¿de qué se trata? No, de que vamos a comprar una iglesia. ¿Y saben lo que hizo? Si es de Dios, se hace, pero yo ya me voy. Apóstata. Apóstata. Porque no quieren esforzarse nada para Dios. Ellos quieren todo, vengachi con chuvengachi. Pero nada para allá, puro para acá. Son los hermanos asadones. El asadón tira y jala. Para mí. Debemos de ser pala. Agarras y das, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Otros están dentro de la iglesia y tienen el celular prendido, esperando que el diablo les llame para salirse del culto. ¿Cómo la ve usted? Muy mal. Usted debe tener ahorita su celular prendido para compartir este mensaje en las redes sociales. Para eso lo debemos usar, amados hermanos, no esperando que el diablo te llame. Los apóstatas no tienen ni 2 horas para dedicárselo solamente a Dios. ¿Acaso todo esto no nos aleja de Dios? Todo esto es ser unos apóstatas. Apóstatas. Que no queremos los consejos de Dios. Queremos los consejos del diablo. Y lo que el diablo tiene para la humanidad es atraparlos, esclavitud. Y les gusta a la gente estar esclavizado. Hermanos, cuando actuamos de esta manera, ya traemos una venda mayor que la que traíamos antes de comenzar la vida cristiana. Una venda mayor. Ya estamos más ciegos que cuando entramos, que antes de empezar la vida cristiana, porque Cristo nos quitó la venda. Se la volvieron a poner otra vez y doble para no ver. Gloria a Jesús. Porque me hace
¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos eso de obedecer a Dios? Porque queremos seguir nosotros las cosas de Dios a nuestra manera. Y nos hacemos como Saúl, que contradice a Dios. Dios le dice a su profeta: me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque no me hace caso, ni me obedece, y no ha cumplido mis palabras. Y Saúl dice: sí las he cumplido. ¿Ve? Siempre contradice a Dios. Sí las he cumplido. Hermano, ¿quién tendrá la razón? Dios. ¿Ve? Dios tiene la razón. Si Dios dice que no has cumplido su palabra, es que no la has cumplido. Amén, Y si amén. tú eres obediente, tú te rindes y dices: Señor, perdóname. Amén, amén. Perdóname y ayúdame para yo cumplir tus palabras. Te amo. Pero ahorita soy débil. Pero usted me hace fuerte. Gloria a Dios. Ayúdeme. Yo voy a luchar por servirte, por amarte. Amén, amén. Y Dios te ayuda. Entonces, vemos, amados hermanos, que Dios quiere que siempre se obedezca todo lo que Él ordena al 100%. Al 100%. Dios no quiere un 25%. Ni quiere tampoco el 50 ni el 75, sino Dios quiere un trabajo completo. Amén. Un trabajo completo, sin que le falte nada, Amén, amén. tal y como Él lo dijo. Así se tiene que hacer. Aleluya. Vamos a ver por qué el trabajo de Saúl no agradó a Dios. Veamos cuál fue la orden que tenía que cumplir al 100%. Pero antes de leer esto, yo quiero informarles que en el Antiguo Testamento las guerras eran físicas, Amén, amén. eran con armas terrenales. Ahora en el Nuevo Testamento nuestra guerra es en el Espíritu. Amén, amén. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, como las guerras eran físicas, Dios habla al profeta para que hable con Saúl. En 1 Samuel, capítulo 15, verso 1 al verso 3, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice el profeta: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto, cuando habían salido de Egipto. Ahora la orden de Dios en el Antiguo Testamento era esta en el verso 3. Y Dios le dice: ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mata a mujeres, niños y aún los de pecho. Mata vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa era la orden de Dios en el Antiguo Testamento, porque las guerras en el Antiguo Testamento eran guerras físicas con armas terrenales. Ahora en el Nuevo Testamento Gloria a Dios. no es con espada, no es con ejército, mas con el Santo Espíritu de Dios. Amén, amén, Aleluya. amén. Aleluya. Entonces vemos, ya la orden está hecha. Esta misión Saúl tenía que cumplirla al 100%. Letra por letra tenía que obedecerla. Veamos que el apóstata de Saúl aparentemente presenta un corazón obediente para hacer la voluntad de Dios. Y aquí muchos cristianos se equivocan.
piensan que porque están haciendo una pequeñez de trabajo para Dios, piensan que ya tienen el cielo ganado. No, Señor. No, Señor. Vemos aquí que aparentemente se ve que Saúl obedece a Dios para hacer la voluntad de Dios. Y así como estamos viendo este ejemplo, así hay muchos en las iglesias que aparentan obedecer a Dios, pero no por completo, sino solamente en algunas cosas. En algunas cosas obedecen a Dios y no por completo. Saúl fue a cumplir la orden de Dios. Él fue. Y eso, ¿verdad? Que se oye como que está haciendo la voluntad de Dios. Amén, amén. Pero veamos, muchos aparentan eso, que están haciendo algo para Dios, pero en su corazón, en su ser interior, en el espíritu humano, hay otras cosas. Y esas cosas hay en los apóstatas, así como Saúl. Veamos, 1 Samuel capítulo 15, verso 4 al 7 dice: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscadas en el valle y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Vea usted, aparentemente está haciendo la voluntad de Dios. Porque así son los apóstatas. Los apóstatas hacen una cosa y piensan que ya ellos ya están obedeciendo a Dios. Ahora veamos qué fue, cuál fue el error que cometió Saúl. Veamos en la palabra de Dios. Nosotros debemos de saber que las órdenes de Dios se hacen tal y como Él las dice, y no a medias. Y este fue el error que cometió Saúl. La palabra de Dios nos dice en 1 Samuel capítulo 15, verso 8 al verso 9, nos dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a fila de espada. Verso 9: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil, lo que no servía para nada, lo que estaba enfermo, lo que estaba flaco y despreciable, destruyeron. Ese fue el error de Saúl. No cumplió la palabra de Jehová. ¿Y qué dice el muy bravucón que se le pone al mitote a Dios? Antes se ha cumplido la voz de Jehová. Eso no le mandó a Dios. Dios acaba con todo. Y dejó vivo al rey Agag. Entonces, la orden era que destruyera por completo a los amalecitas. Porque la orden era: mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, mata vacas, ovejas, camellos, y hazlo, no dejes nada. Ni para comadre, dice ahí, no tomes nada de los amalecitas. Saúl fue y les hizo guerra
pero él no obedeció a Dios, que acabara con todo. Dejó vivo al rey de Amalek, Agar, y todo lo mejor del ganado. ¿Por qué? Esa es buena pregunta. ¿Por qué dejó todo eso vivo? Porque los apóstatas son materialistas. Los apóstatas son convenencieros. Los apóstatas son carnales. ¿Usted cree que lo dejó al rey Agar nomás porque estaba bien guapo? No, lo dejó porque le ha de haber dicho, ¿sabes qué? Yo tengo tesoros. Mira, perdóname la vida. ¿Y sabes qué? Yo te doy mis tesoros a ti. Dinero. Bien decía Piporro. Con dinero baila el perro. Y aquí está bailando un perro. ¿Qué? Dejó vivo, desobedeció a Dios por obedecer las riquezas. Por riquezas. Entonces vemos, y el pueblo permitió todo eso. Hizo todas esas cosas, amados hermanos. Todas esas cosas. Porque los apóstatas son materialistas, convenencieros, carnales, que tienen su mirada en lo terrenal y no en Dios. Y hacen a un lado a Dios por las cosas del mundo. Y esto fue lo que apartó a Saúl de Dios. Así que usted no ponga la mirada en un cascarón, porque ¿sabes qué? Ese cascarón no lo va a necesitar para ir para arriba. No, todo lo va a dejar. ¿Por qué? Porque nada has traído a este mundo y sin duda nada podrás sacar. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Acaso la palabra de Dios no es tan clara? Claro que la palabra de Dios es clara. Amén, amén. Y vemos, amados hermanos, vemos de que así son los apóstoles, apóstatas. Tienen su mirada en lo terrenal y no en Dios. Y hacen un lado a Dios por las cosas del mundo. Y esto fue lo que apartó a Saúl de Dios. Y Dios nos dice, yo no quiero obediencias a medias, sino que obedezcas el paquete completo. ¿Eres aleluya? Sígueme. ¿Eres aleluya? ¿Sabes qué? Gloria a Dios. Tomad mi cruz y sígueme. Amén, amén. Porque Dios no nos ha prometido un camino de alfombra, de lechos y rosas. Habrá dificultades, habrá cosas en nuestra contra, pero dice el Dios del cielo que estemos firmes hasta la muerte y Él nos dará la corona de la vida. Amén. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Esa corona no tenemos que perderla. Saúl no cumplió con el paquete completo, sino solamente hizo una parte. Hizo una parte, como dicen por ahí, para taparle el ojo al macho. Para que digan que sí estaba haciendo la voluntad de Dios. Así son los apóstatas. Así son los apóstatas. Para que digan, ay, hermano, pues, que no la palabra de Dios no dice esto, hermano. Y el otro apóstata, pues sí. Entonces, ¿por qué se enoja el pastor? Porque estás contradiciendo a Dios. No estás contradiciendo al hombre. Estás contradiciendo a Dios. Y yo sé que Dios es un Dios delicado. Amén, yo amén. sé que Dios es un Dios de orden. Él quiere que se le obedezca en todo completo. No Gloria a Dios. a medias. Gloria a Jesús. Aleluya. Es por eso que Saúl no fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque ya vimos ahí en 1 Samuel capítulo 15, verso 10 al 13, que Dios le dijo a su profeta, me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque no me obedece y hace las cosas a su manera y no ha cumplido mis palabras. Entonces viene alguien y le avisa al profeta Samuel y le dice, Saúl ha venido
a Carmel. ¿Y saben a lo que vino el chulo? Dice, Saúl ha venido a Carmel. He aquí, se levantó un monumento. Así son los apóstatas. Quieren que toda la gente los vea. Aunque estén mal, pero quieren sobresalir sobre todo. Si es posible, callan a Dios y ellos hablan. ¡Santo! Entonces vemos, amados hermanos, se levantó un monumento, le digo, y se fue de paso a Gilgal. Y el profeta Samuel fue a buscarlo a Gilgal, amados hermanos. En cuanto Saúl lo vio, le dijo, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Y saben lo que le contestó el profeta? Ahí lo tenemos en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 14 y 15, le contesta el profeta. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek. Y miren, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza, amados hermanos, los apóstatas. Dice, de Amalek lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Lo que no servía. Qué tremendo, ¿verdad? Que tú dejes todo lo mejor para ti y lo demás lo destruyes. O le dicen, mire, tengo esto para usted. Lo que no sirve, lo que no le gustó a la gente. No, cuando vas a regalar algo, da lo mejor de ti. Gloria a Dios. Nunca des lo peor. Cuando nosotros vemos algo, que usted lo da como que alguien se lo está dando a usted, porque usted quiere lo mejor, ¿verdad? Sí, todos queremos lo mejor. No, así somos nosotros. Entonces Samuel le dice, mira lo malo que has hecho. ¿No has oído la voz de Jehová que te dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek? En el verso 20, amados hermanos, Saúl contradice al profeta y dice, antes he obedecido la voz de Jehová. Todavía es muy rebelde. Que todavía se le pone también al mitote al profeta. ¿Por qué? Porque son caballos indomables que no obedecen el freno. Y dice, ante he obedecido la voz de Jehová y he traído al rey Agag. Bien dicen por ahí en el mundo que la mejor cocinera se le da un chile entero ahí en la comida. ¿Se da cuenta? Y sin tal vergüenza, dice que dejó al rey vivo cuando Dios le dijo, acaba con todo. Amén, amén. Aquí no dice, si hay licenciados por ahí, déjalos. Si hay abogados, apártalos. No, destruyanlos todo por completo. Amén. Gloria a ¡Qué Dios. tremendo! Y vemos, amados hermanos, que Saúl dice, antes he obedecido la voz de Jehová y he traído al rey Agag, y todo lo demás el pueblo lo trajo para ofrecer sacrificios a Jehová. Y en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22 al 23, el profeta le dice a Saúl de esta manera, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios.
Vea, lo vamos a ver. Este mismo versículo en la Biblia, traducción al lenguaje actual, es más claro y dice: pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Dios prefiere su obediencia. Que usted le traiga acá y le adorne todo a su Dios. Dice, obedéceme mejor. Obedéceme mejor. Te ves más bonito, te ves más linda de que me obedezcas. Aleluya. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a ser mi hijo, vas a ser mi hija. Y vas a ser como la niña de mi ojo, dice Dios. Te cuidaré siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Amén, amén. Y veamos el verso 23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vean el verso 23, en la traducción al lenguaje actual, dice lindísimo, más entendible, dice, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco de desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Sí, Señor, no llevemos a Dios a tomar esas decisiones, hermano. Casi en la mayor parte Dios siempre perdona, pero cuando la persona de corazón pide perdón, pero Dios no perdonó a Saúl. Dios no lo perdonó, amados hermanos. No. Entonces, vemos, amados hermanos, de que Saúl pensaba que estaba bien. Por eso no es bueno que nosotros seamos sabios en nuestra propia opinión. No es bueno que nosotros seamos unos necios de creer que usted es más que Dios. No, nunca. Nunca el hombre, yo creo que ni a liendre llega, menos a ser un piojo ante los ojos de Dios. Aleluya. En conocimiento. Así que, amados hermanos, son verdades, hermanos. A ver si entendemos, hombre. Gloria a Dios. Porque yo creo que si agarra un martillo con un cincel, a ver si tienen cerebro, y a lo mejor el uno puede encontrar zacate. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, vemos que con todo esto despertó el apóstata de Saúl. Despertó, pero era demasiado tarde ya. Ya había cometido tantas burronadas, tantas necedades. Acuérdense que la palabra burro viene de ser un necio también. Amén, amén. Ya había cometido tantos errores sin obedecer a Dios. Y vemos, amados hermanos, de que este reflexiona, porque es muy difícil que el sabio en su propia opinión, es muy difícil que el necio y el apóstata, ¿saben qué? Reconozcan que están mal. Aleluya. Sí, todo el tiempo le echan la culpa a otra gente. Ellos nunca tienen la culpa. No. Nunca. Y aunque la tenga, se justifican ellos mismos. Igualitos que Saúl. Así. Como hermanos carnales de Saúl. Y en Primera de Samuel capítulo 15, verso 24, nos dice aquí que Saúl reflexiona. Alabado sea Dios porque reflexionó.
Y dice verso 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. ¡Wow! ¡Qué milagro! Aleluya. Eso es un milagro, porque nunca, ni los sabios en su propia opinión, ni los necios, ni los apóstatas que vienen de la misma familia, nunca reconocen su pecado. Aleluya. Y este lo reconoció, alabado sea Dios, que lo reconoció, pero ya era demasiado tarde. Amén, amén. Dios ya había decidido, porque Saúl estaba haciendo un desastre. Por eso Dios le decía a su profeta, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Aleluya. Me pesa, dice Dios. Amén, amén. Entonces, Saúl dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Mire, se dio cuenta que había hecho lo que se le da la gana. Y tus palabras tampoco las he obedecido, Samuel. Y Samuel le dijo, ¿y tú crees que yo no me di cuenta, chato? ¿Tú crees que yo no me di cuenta que no obedeces mis palabras? Entonces dice Saúl, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Hermano, para ser pastor debe de traer los pantalones bien fajados. Amén, amén. Y si es posible, agarrarse unos tirantes también. Aleluya. Porque ser un pastor verdadero no es cualquier chachalaco. Ahorita cualquiera quiere ser pastor. Ey. ¿Por qué? No porque amen a Dios, porque ellos piensan nomás dinero. Ellos están como el dicho americano, no money, no honey. Aleluya. Si no hay dinero, tampoco hay amor, tampoco hay esposa. Hay dinero, oh, I love you. Ey. Mucho amor hay cuando hay dinero. No hay dinero, ahí se andan divorciando, hermano. Aleluya. Qué tremendo. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Por poco hacía Jesús María y José, pero Dios me detuvo a tiempo. Gloria a Jesús. Entonces vemos, amados hermanos, de que dice Saúl, porque tenía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Pero, ¿sabes qué? El que perdona es Dios. Amén, amén. Dios ya había decidido y el profeta no puede hacer nada ni hacer decisiones si no se le es dada de parte de Dios. Amén. El profeta sabe lo que Dios le ha hablado. Amén, amén. Es lo que sabe el profeta. Aleluya. Aquí Dios no perdonó a Saúl. No. La Biblia dice, como tú no quieres nada con él, Dios tampoco quiere nada contigo. Hermanos, no juguemos con Dios para que no nos pase lo que le pasó a Saúl, que fue desechado por Dios y Dios se proveyó de otro rey mejor que Saúl y tomó por rey a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Alabado sea Dios, hermanos. Y vemos, amados hermanos, de que ahí le estuvo rogando Saúl a Samuel para que lo respetara delante del pueblo. Y ahí estuvo 2 veces hasta que Samuel dijo, voy a ir contigo. Y fueron y adoraron porque él quería hacer un culto a Dios. Hermano, que no sea demasiado tarde. Ahorita hay tiempo que las iglesias están abiertas. Ahorita es tiempo que tú te humilles ante Dios, que tú lo reconozcas como tu Dios y tu Salvador. Humíllate. La sumisión es gran ganancia. Someterte a Dios, hermano, es como entrar al cielo. No te sometes a Dios,
¿sabes qué? Tu vida está peligrando. Amén, amén. Ahora, Saúl no terminó el trabajo. No. No. El profeta Samuel se encargó de terminar la misión de Saúl y dijo: tráiganme al rey Agag. Vemos en 1 Samuel, capítulo 15, verso 32 al 35. Dice: después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Agag vino a él alegremente y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, ya me salvé, dice. Él pensó que ya había pasado, que ya no lo iban a matar. Y Samuel le dijo: Agar, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos al rey Agag delante de Jehová en Gilgal. Gloria a Dios. Vean, amados hermanos. Sí, por eso, si tú tienes un llamado, ¿sabes qué? Llévalo por obra. Aleluya. Es la especialidad que Dios te ha dado. No desaproveches la especialidad. Ya que hizo este trabajo Samuel, se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Hermanos, el sacrificio de Dios fue muy grande para salvarnos a nosotros. Amén, amén. Dios te da una salvación gratuita. Amén. Para que tú le ames, para que tú le sirvas. Dios quiere el bien para cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros mismos nos deseamos lo malo? Al no seguir a Dios, nos estamos deseando lo malo porque estamos caminando bajo maldición. Y en esa maldición está el diablo. Aleluya. Entonces Dios mandó a su Hijo amado para que usted pertenezca a la familia de Dios. Y muchos, ¿sabes qué? No valoran el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer aquí en esta tierra, de morir por los pecados de toda la humanidad. Hermanos, con Dios no se juega. Y sus órdenes se tienen que cumplir exactamente a como Él las ordena. No tenemos que quitarle, no tenemos que ponerle, porque los verdaderos hijos de Dios estamos para recibir y cumplir sus órdenes. Los hijos de Dios cumplen las órdenes dadas por nuestro Dios para no ser desechados como Saúl. Que el Señor me le siga bendiciendo en gran manera. Gloria a Jesús.